¿Cómo está la lista? Bueno, creo que es muy interesante porque está muy bien explicado, ¿no? Primero dice, hay una cultura, bueno, la cultura polaca, bueno, de Polonia, la de Estados Unidos, pero en realidad él va a estudiar como una nueva etnia que es la cultura polaca estadounidense. Entonces hace una separación, no es ni una ni otra, sino es un nuevo grupo que se está formando, y luego se pone ya a estudiar a ese grupo y ver el impacto que tiene la nueva organización de todas las instituciones, bueno, la nueva estructura social, cómo impacta a los individuos, a los sujetos, en cuestión del sentido que le dan a ellos, bueno, el sentido que le dan, no tanto como los valores, sino la significación que ellos dan a ciertas instituciones que tienen, ¿no? Y los cambios que van ocasionando esta crisis que le llama, bueno, desmoralización, tanto pasiva como activa. Y creo que sí rescata varias cositas que se van saliendo. Otra cosa que decían de la segunda generación de los hijos, bueno, dice que sí están más adaptados, bueno, dice adaptación intelectual, o sea, dentro del sistema, pero en cuanto al sentido, dice que los de la primera generación, a pesar de que están cambiando o trasladándose a otra cultura, todavía tienen aún más sentido sus acciones que las de los segundos, porque bueno, a él le llaman como la desmoralización, el del debilitamiento general o parcial del interés social. Entonces dice que, bueno, él al último dice, es obvio ver que hay más delitos y hay menos participación social por parte de la segunda generación, ¿no? Y ahí entra muy bien el comentario, bueno, creo que todos hacíamos referencia, no nada más a poner, sino veíamos un ejemplo, pues el risa, yo también lo vi, en Estados Unidos también pasa lo mismo, entonces realmente creo que es un buen trabajo para, bueno, te puede abrir panoramas para ver cómo puedes tú estudiar a las instituciones, como hablaba la nota metodológica, lo social a través del individuo y el individuo a través de lo social. Bueno, hay lo primero que me llama la atención es que él dice, creo que es un texto un poco contra cierta postura de que lo importante es la cultura. O sea, sí es importante la cultura, pero es más importante las condiciones sociales, la necesidad de formar un grupo y qué impacto tiene eso en la persona. En verdad, creo lo que él llama mucho la atención es la necesidad de un grupo primario. Entonces, los inmigrantes a Estados Unidos, lo que les falta es un grupo primario que les dé sentido de pertenencia, que además los apoye en sus ideas, con sentido de pertenencia, reconocimiento y apoyo a sus ideas, y que esto es como la causa de muchos fenómenos que se pueden observar y que yo supongo que le echaban la culpa al hecho de ser polaco o a la cultura polaca, ¿no? Porque él empieza a decir, es que no es, o empieza diciendo, no hay que ver al inmigrante como un individuo que tiene que cambiar sus valores y sus actitudes para convertirse en americano, sino que hay que ver a la sociedad polaco-estadounidense. Entonces, supongo que están ciertas interpretaciones que culpaban a la cultura polaca, entonces seguramente que habría un número elevado de criminales, divorcios, conflictos familiares, pero no es la cultura polaca, es que pues, son inmigrantes y es el origen del problema. Lo otro es que tampoco se ha intentado comprender su situación peculiar, ¿no? Y eso lo dice al final,
dice, es que un americano que ha nacido aquí, que está acostumbrado a este tipo de instituciones, no va a entender a una persona que viene de un proceso campesino y que ha perdido su grupo primario y se enfrenta a una situación tan diferente. Entonces, creo que hay, o sea, junto una postura con ella siendo culturalista y también una actitud como de entender socialmente, ¿no? a los inmigrantes. Pero también la crítica implícita que hace que las instituciones norteamericanas pues, han tratado de crear a través de trabajadores sociales, son administradores que ni hablan su idioma ni entienden sus tradiciones, no pueden convertirse en líderes. En cambio, lo que hay que observar es cómo han ido creando, por esa misma necesidad de un grupo primario, han creado una nueva comunidad, ¿no? Y yo también veía, pues es que son los mismos procesos que ahorita puede haber incluso los indígenas o los migrantes del campo a la ciudad, pues es una descripción mucho que nos permite entender muchas características, muchos rasgos. En particular la descripción que hace, cómo se va creando necesita un grupo primario y cómo lo va a crear. Entonces es a partir de sus intereses muchas veces de enfrentar ciertos problemas. Bueno, la descripción dice, ¿cómo sucede? Pues llega uno, encuentra un trabajo, si está bien pagado invita a sus amigos, luego se organizan, si tiene novia la trae de Europa, ponen una casa, les hace de comer, después si sigue creciendo el grupo, cuando llega como entre los 100 y los 600, se forma una sociedad, porque siempre hay algunos que tienen ciertos intereses, o cierta vocación, ¿no? política, entonces crean una asociación que va a llegar un momento muy importante, es contra la parroquia, y entonces es que no es que sea algo religioso, es que la parroquia va a ser ese grupo que antes que cumple funciones como antes la aldea en Polonia, o el pueblo, ¿no? Bueno, en fin, yo siento, lo que él pone muy bien el acento que yo nunca había visto es explicar la importancia del grupo primario, y que la necesidad de tener un grupo primario, bueno, explica muchas cosas, ¿no? Los que sí logran integrarse están más organizados, más controlados, pero como que los ejemplos que pones pues son de los que no lograron, ¿no? Entonces son los desorganizados. Entonces, los que no logran conectarse con este grupo son los ejemplos de que no trabaja y le pega a la esposa, o el que asesina luego, etc. Es esta falta de un grupo primario. Entonces creo, teóricamente dice, la cultura es importante, pero es más bien que es un grupo primario. Y luego, para entenderlos, hay que entender la situación del migrante. Individuos que traen una cultura son individuos que perdieron este grupo o esta organización. Bueno, hay dos otros. Al final, uno es la descripción que hace de las funciones que cumple el grupo primario, por qué lo hace, pues en última instancia la parroquia. Y la otra es de cómo dice, ¿no? Es que no, eso de la comprensión, que es muy parecido a cuando tratamos de comprender, no solo otra cultura, sino en este caso estas conductas, ¿no? Que aparentemente podrían deberse a que son polacos, pero no es que sean polacos, sino que son inmigrantes que llegan a una sociedad tan diferente. No, digamos, es que me estoy pensando algo. Porque yo había tenido la razón de una perspectiva de primario. Está bastante interesante tu lectura porque yo había pensado en términos
Habiendo oído esto de que hay una crítica a la idea de cultura o a la idea de cultura como base y fundamento, creo que el texto es muy actual. Cuando lo leí, es muy actual, pero también es muy actual porque creo que permite como entender, y que es un texto obligado para te permite entender estos procesos de constitución de lo indígena en la ciudad. Por eso, como dijo Paz, la categoría no es el polaco, la categoría es el estadounidense. O sea, con eso ya los autores están planteando una lectura que no vengo buscando al mixteco, no vengo buscando al náhuatl en la ciudad o al otomí, vengo buscando al otomí chileno, al mixteco mesa, ¿no? O sea, eso me pareció como una cosa interesante, que a veces es como un contrario de la cultura. Queremos ver la reproducción de los náhuatl en Santa Fe y de los zapotecos en Mesa, entonces estamos viendo como nada más la reproducción del traslado, y aquí sí ponen el acento en un proceso como más constitutivo, ¿saben? Se desarticularon, vienen como polacos, pero de repente llegan a un mundo donde pues hay hamburguesas, ¿no? Entonces llegan a un mundo donde empieza a ver esto, y entonces estos valores, estas cosas, ¿no? Eso me pareció como muy interesante. Yo vi un texto mucho más con ánimo de generar construcción de un fenómeno que tratar de ver si buscan el grupo primario, pero me llamó mucho la atención. Porque entonces, lo otro donde yo vi un texto como muy viejo, tiene que ver, yo no sé si es porque es la realidad o porque estos son los padres de una visión, un paradigma, y ahí no lo movemos. Por ejemplo, cuando van hablando cómo se va constituyendo la colonia, es como lo que dice cualquier antropólogo que estudia migración. Llega doña Juanita, llega a la casa de su comadre, la comadre, o sea, toda la teoría como de ver, ¿no? O sea, la comadre le da chamba, luego la chamba está invita a preso. Esto es como que plantean esa idea, ¿no? Así se van creciendo estos espacios, uno genera redes, se gana la moda, se gana a la familia, ¿no? Yo no sé si eso sí pasa, o estos son los que comenzaron a ver ese tipo como de fenómenos migratorios, que son los que seguimos viendo actualmente, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, yo creo que hay una cosa que es muy distinta a los procesos de nosotros, hasta la guerra que ellos vieron, textos de los 20, yo le comentaba a Olivia, nosotros, por ejemplo, hasta apenas en 2000, ¿qué estamos? Apenas en el 2000 estamos, por ejemplo, empezamos a hablar de los náhuatl, de no sé dónde, Chinacachapa, que están constituyendo las casas de cultura, los mixtecos en Mesa, que empiezan a generar sus primeras instituciones. Cuando estos tenían, fue como al revés, estos migran y como que el Estado les dice, a ver, tenemos que tener instituciones, la parroquia, o sea, rápidamente lugares donde debatían política, debatían, ¿no? Dice, veían obras de teatro, o sea, como estos espacios como para no tener una migración tipo esa, todo creció y después, hasta ahora, ¿no? Después son los temas urbanos de origen actual, es decir, las instituciones de la agricultura, las instituciones de equipaciones, de la primera migración que fue el dinero, y a ver qué pasó. Entonces, digamos, eso, yo lo veo como muy actual. Y lo otro que tiene esa pregunta, María, ¿esto es sociología o es no, pero nosotros es que aquí nos parecemos mucho, o sea, aquí nos parecemos mucho. Es que lo que dice Ricardo. Dice Ricardo, hay mucha teoría, pero hay una teoría que está metiéndose con el impacto y con una reflexividad de la investigación del caso. Entonces empieza a decir, más dice, Larson, si después de que ya existe la gente alternativa, haces tu estudio, ¿no? O planteas tu postura. No, que hay una
suena mucho como muy antropológico, es decir, no en la geografía clásica, sí, sino que le ha dicho el dato, poniendo los casos. Sí, digamos, en la parte de cómo la reflexión surge del dato, por eso esta existencia regresiva. Ahí les dan las cartas, ahí les dan las historias de la familia fulana, me pareció como interesante. Nada. Bueno, a mí no me preguntaste, pero yo digo que es sociología. Como dice la palota. Sí, un punto a la sociología notable. Bueno, yo quiero felicitar a los compañeros que expusieron, me parece que hicieron una buena síntesis del texto. Y mis observaciones, mis comentarios más bien son en torno a algunas formas en que estos grupos o más bien estos procesos me pareció interesante que se dan. Algo que habíamos visto en la primera exposición cuando la dio Patsy fue este asunto de los sentimientos de importancia personal a nivel de categoría, pero me parece que aquí plasmó este rollo de cómo en Polonia sigue pesando más una jerarquía de clase para ser alguien, mientras que en Estados Unidos es claramente el éxito académico el que da o permite ese reconocimiento personal, y cómo el polaco pues está entrecruzado, digamos, entre esos dos sistemas de valores, ¿no? Otro comentario es el asunto que me pareció muy importante. En algún punto señala desintegración de vida comunitaria no significa desintegración de la moralidad. Entonces esto me parece, sobre todo para estudios de inmigración, importante no perder de vista, ¿no? Porque de pronto he escuchado discursos de es que se fue de la familia y se perdió todo. Bueno, se pierde un lazo estrecho, el grupo primario, como Mario lo comentaba, pero se inventan nuevas formas de ser, ¿no? Incluyendo moralmente. Pero sí hay presente muchas condiciones que apuntan o jalan hacia la desintegración familiar, que creo que en muchas cartas, en muchos momentos lo está planteando, ¿no? Este desencuentro que hay entre padres e hijos, y ya no se diga la tercera generación. Eso es con respecto, bueno, a la primera, mis observaciones, comentarios con respecto a la exposición sobre la serie de cartas. Después, sobre la organización del inmigrante, me parece que es cierto que la escuela parroquial es muy importante, pero esa es nada más como la cereza del pastel en todo el proceso organizativo. Y a mí me pareció como interesante o muy interesante el ejemplo de que una comunidad de manera volitiva diga somos sociedad, o sea, nos convertimos en sociedad, porque nosotros ya nacimos en sociedad, pero ellos dicen, bueno, aquí estamos los polacos que vivimos en Estados Unidos y nos vamos a conformar, digamos, se bautizan como sociedad. Entonces esa me parece una parte muy interesante en esta búsqueda que comentó Mario, ¿no? De recuperar un grupo primario que ya no existe. Y bueno, como este reencuentro me parece muy bien ilustrado en esos términos de cómo se reconstruyen viejas tradiciones y actitudes en el nuevo contexto. Y un asunto de reproducción que me llamó la atención, pues habla de los polacos como son muy amorosos, ¿no? Aparte no conocen otro sistema que prevenga embarazos, permisos, pero bueno, se reproducen impresionantemente, ¿no? Y esto permite, sí, ¿verdad? Nuevos Aires. Bueno, vienen es una comunidad campesina, tradicional, y esto mismo, este asunto de reproducción permite también la conformación amplia de este grupo de sociedades, porque que yo sepa no se conformaron, bueno, sí también se conformaron en Estados Unidos durante estas épocas comunidades orientales, por ejemplo, ¿no? La China, que también se empezó a constituir, pero bueno, particularmente aquí habla de cómo parte de esa reproducción tiene que ver con esta idea de que la familia grande vive mejor y que es
una bendición del Señor, ¿no? Como otra parte que me pareció muy interesante es cómo se transforman las prácticas de ayuda mutua, que antes era, bueno, si Oli es mi pariente cercano, entonces cuando yo esté en crisis, primero recurro a ella, ¿no? Pero cuando ella ya no está en el lugar donde yo estoy, como seres humanos, como seres sociales, nos buscamos formas de satisfacer eso, ¿no? Y cómo finalmente esto, también lo estaba planteando Mario, las instituciones estadounidenses no satisfacen esa necesidad social de vínculo del polaco porque son extrañas y siempre miran al polaco como muy con misericordia, ¿no? Como con este rollo de pobre polaco, hay que ayudarlo, ¿no? Me pareció importante también, aunque a mí el asunto de la religión no es mi hit, pero cómo la iglesia en Estados Unidos ocupa un lugar muy importante porque une territorialmente, porque involucra padres de familia, porque vincula a jóvenes y a mayores, ¿no? Y un asunto que más que quisiera comentar es el asunto de todo este rollo nacionalista, este orgullo de somos polacos, finalmente no es un asunto político sino racial, y viene explicado por todo lo que describe anteriormente los autores, ¿no? Me gustó también, me pareció interesante la parte de la función de la escuela estadounidense comparada con la función de la escuela polaca, donde la escuela estadounidense finalmente va jalando a los integrantes hacia una cultura que les es ajena y la polaca rescata eso, ¿no? Siéntete, conoce tu antepasado, tu origen, siéntete orgulloso y de cómo finalmente la escuela polaca está creando o recreando los vínculos familiares. Me acordé del texto de Maldonado, en donde él explica cómo en Oaxaca, a pesar de que la SEP prohibió hace muchos años que se hagan fiestas de graduación, pues se siguen haciendo fiestas, ¿no? O sea, los niños salen de preescolar y se hace toda una ceremonia, y de primaria y se hace toda una ceremonia, porque independientemente de lo que la institución diga, hay otra cosa, otra necesidad que está cubriendo la escuela, más allá de lo que oficialmente se diga es válido, no es válido, crea diferencias, etcétera. Bueno, me parece que aquí justo la escuela polaca, más allá de los contenidos educativos, contribuye a este ciclo, ¿no? Y bueno, como último comentario, me parece que la sesión anterior habíamos platicado que nos faltaban como unos eslabones para entender cómo habían llegado los autores a esa megateoría, ¿no? Cómo de las cartas habían dado ese triple salto mortal para decir este concepto de desmoralización, este otro concepto de orgullo étnico, otro concepto, pero ya leyendo esta parte, que ahí también creo que fue muy acertada la selección de las páginas, ¿no? Porque sí está choncho, ¿no? Pero finalmente vas viendo las cartas, vas viendo los capítulos y hay una continuidad entre todos, ¿no? Gracias. Mucho se nos había ido. Primero, Ya lo habías dicho todo. No. Nada más un detallito. Bueno, quiero decir que en la página 371 dice: la sociedad polaco-estadounidense le proporciona La sociedad polaco-estadounidense le proporciona algunos esquemas nuevos de vida, pero no basta para cubrir todas sus actividades, hablando de personal. Yo creo que esto es muy importante en cuanto a este grupo primario que hablamos de profesor familiar. Porque yo lo entiendo así. Hay una necesidad de crear una institución que lo rescate, como estábamos hablando hace rato. También hay una resistencia, una resistencia a ser gringo. O sea, no aceptan de todo decir hay que asemejarnos. Y en esta primera generación sí intentan reproducir su ser polaco, que
que sus hijos sean los nietos. O sea, por eso la necesidad de crear esta institución. También, como bien decía, no es la religión del centro. O sea, la religión es, yo lo vi como el pretexto de todo el proceso que hay detrás de crear esta institución de verdad interesa, y que uno lo dice así como tal cual, no me interesa la religión, sino me interesa la creación de la institución. Y él se avienta a dar este dato, no parece tanto sociológico, porque él va dando el dato y la reflexión se va construyendo en referencia al dato. Al menos yo sí lo sentí, ¿no? La reflexión se fue construyendo en cómo él iba dando el dato. Los ejemplos que yo era de las familias de la familia May, entonces, pues son muy elementales para poder observar cómo en eso un poco, porque yo lo veo de la manera que su método de organización nos llevó a esa organización, dándose cuenta de que la institución no les iba a dar los elementos para poder recuperar lo que era el circular. Entonces, eso forzosamente o al menos el autor se ve muy bien en cuanto a meter estos ejemplos, porque encierran cómo es que la desorganización de la que él está hablando en un principio y la desmoralización de la que él está hablando, pues se ven en una sociedad que no está tanto en una desorganización de no acoplarse a esta organización parroquial, sino más bien incluso dentro de esta organización parroquial existe la desorganización, porque y él dice, no basta para cubrir todas sus actividades, incluso estando en esta organización, digamos, que ellos intentan hacer, no se cubre todo y los lleva a tener ciertas deficiencias, ciertas crisis. A lo que decía, bueno, me hizo pensar mucho en eso, porque sí hay como un orden, pero a la vez eso mismo les crea un desorden. Su misma necesidad de satisfacer eso les crea una crisis, un desorden, y entran en ese conflicto. Y evidentemente, pues hay una gran diferencia entre lo que ellos están acostumbrados en su sociedad a lo que llegan a observar, ¿no? Si llegan a donde hay sí, es que llegan a una ciudad donde pues el ser una familia unida no tiene mucha relevancia. En realidad, en las ciudades americanas el éxito económico y académico es el punto, es la base. Al no ver eso, pues no se ven realmente siendo polacos. A mí me es muy interesante eso, yo creo que es parte de lo que como socioantropólogos deberíamos hacer, estas nuevas categorías para poder observar una identidad, porque en realidad es una identidad nueva de una sociedad y de los individuos dentro de la ciudad. Estas nuevas categorías, digamos, creo yo, de rescatar en primera instancia, no quedarnos con las categorías tradicionales, sino de esas categorías tradicionales, no todas, poder recuperar lo que se pueda o resignificarlo, que es lo que hace incluso la sociedad, resignifica el ser polaco. Bueno, aquí son como varias como reflexiones, pero yo creo que son como para tenerlas ahí a lo largo de la visión de los textos, porque lo que es muy interesante, la pregunta que hace Nicolás en el sentido, en sociología es que es súper interesante, ¿no? Son contemporáneos las escuelas, ¿no? En Columbia, con Boas, los antropólogos, con los sociólogos en Chicago, que van a ser los sociólogos en Chicago los que van a empezar a analizar, por ejemplo, la reproducción de los grupos étnicos en las ciudades americanas. Eso no lo va a mirar la escuela de antropología en Estados Unidos, porque más bien se van a ver el mundo externo, el mundo exterior, el mundo tradicional, o se van a ir a analizar a los nativos americanos, por ejemplo, y fuera, ¿no? Pero lo que está pasando en términos de la transformación del espacio urbano en ciudades que se están industrializando y que sí están viendo cómo se está modificando el espacio, lo van a mirar estos sociólogos, pero me da la impresión que lo van a mirar y no tienen herramientas para analizar, porque como que el fenómeno los tienen ahí, ¿no? Entonces va a ser muy interesante porque justo se van a dar a la tarea de construir categorías. Eso va a ser como lo innovador de toda esta escuela del juicio, ¿no? Que los autores van a inventarse las categorías porque no tienen un antecedente de dónde discutir.
Y eso va a ser un arma de dos filos, ¿no? Porque para los estudios posteriores va a ser categorías, muchas de ellas muy criticadas, o bien algunas que todavía se siguen, ¿no?, trabajando. Pero ese es como un elemento fundamental. Entonces, en ese sentido, como lo que habría que tener mucho en cuenta para las siguientes, ¿no?, los autores que se vayan a analizar es un poco como este contexto histórico, y por otro lado identificar estas categorías para ver cada una cómo la está abordando. Y me refiero al tema de la desorganización, porque Wright dice que la ciudad provoca desorganización. Esa es una de sus características. Es decir, lo dice Redfield, la ciudad provoca desorganización, provoca que las familias, estas que vienen del campo, cuando lleguen a la ciudad se rompa su estructura familiar, y por lo tanto esto sea un caos. Entonces el efecto, o de dónde viene el cambio, es exterior, ¿no? O sea, la ciudad, este nuevo entorno es lo que está pasando. Y lo dice siempre de una manera un poco como demoníaca, ¿no? Como un poco, la ciudad es lo feo, ¿no?, lo caótico, es lo que va a provocar la individualización, el rompimiento de las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo interesante de este trabajo es ver cómo la idea de desorganización no viene necesariamente desde fuera, ¿no? O sea, este contexto. No se meten los autores a estar discutiendo la ciudad, digamos, ¿no? El contexto es el nuevo contexto, es así. ¿Está? Y más bien, cómo es que desde el mundo internamente se está subiendo, ¿no?, esa información. Y unos la van a librar bien bajo ciertos mecanismos y otros no. Entonces se rompe también a la impresión con esta concepción que le da uno de los estudios de la antropología de ser muy holístico, ¿no? La reproducción de los polacos en la ciudad tal, entonces todo lo que hacen y pareciera que todos van a participar de esas dinámicas, de esos procesos, etc. Creo que la ventaja que tienen estos, que son muy observadores al presentar estos casos, es que va a decir, es que en algunos casos va a operar de una forma, en otros casos va a operar de otra forma, ¿no? O sea, no todos van a pasar por este proceso de desorganización, sino qué momentos, etc. Y yo creo que eso sí es digamos, un nivel de observación metodológico que es interesante. Hay que ver si los restos de los estudios lo logran o de manera particular lo miran. Yo, porque tampoco conozco los otros trabajos, pero sí son sociólogos que se van a observar. O sea, es decir, vamos a ver cómo en los otros casos se van a los salones de baile, se van a las esquinas y van a entrevistar, pero lo van a hacer con sus categorías sociológicas y ahí van a acuñar nuevos. Entonces, por eso van a ser, por eso se dice, Harriet Richardson, los etnógrafos de Chicago. O sea, es decir, es un sociólogo que se convierte, yo digo que más por la necesidad los hizo, porque un gusto experimental de verlo. Esa sería como algunas reflexiones que yo creo que las siguientes lecturas nos podrían dar más elementos para analizar. Yo espero no desentonar con la idea que se está manejando en la exposición, porque mi comentario va en realidad sobre la consecuencia del tema. El tema no es migración, si el tema del seminario no es migración, pero sin duda que motiva muchas reflexiones la lectura sobre el problema en una lectura socioantropológica. Yo había pensado un poco en la coincidencia con Oli respecto de la necesidad de conocer la especificidad de la migración de la que se está hablando. Esto es, no es casual que se dedique un estudio tan importante a entender el tema de la migración de polacos, como tampoco lo fue de alemanes, como tampoco lo fue de franceses. Es decir, como bien decía Olivia, es un momento muy importante en la constitucionalización de la urbanización, del modelo de sociedad moderna, una sociedad norteamericana que implica un gran control respecto de quién llega, cómo llegas. Es decir, las migraciones masivas que se dieron a principios del siglo XX en Estados Unidos no son migraciones casuales. Primero son masivas, son, digamos, relativamente ordenadas y relativamente bienvenidas. Si uno piensa la migración en el contexto actual, sin lugar a dudas este fenómeno sería otra cosa y es otra cosa. Ya no pensemos en las migraciones de otros países europeos, por ejemplo, hacia Estados Unidos, sino las migraciones de propios migrantes ilegales hacia Estados Unidos, que es todo un fenómeno también históricamente observable
con características diferenciadas de acuerdo con el momento en el que se da. Por ejemplo, el programa migrante, del que se habló mucho en el sexenio de Fox, de la década de los 40, tiene más o menos un sentido similar a estas migraciones que está narrando el estudio que estamos leyendo, que revisamos. Pero la migración que se da a partir de los finales de los 70, 80, 90 y 2000, que es migración ilegal, tiene una característica y naturaleza diferente, que se han empezado a hacer estudios a partir de la década del 90. Tú debes saber mejor el dato, porque CDI estuvo como muy metida en este asunto de la migración indígena hacia Estados Unidos y las formas de organización de la misma migración durante finales de los 90, todo el decenio de los 90, pero sí tiene características muy diferentes que hablan de que es muy importante contrastar estos niveles de organización, estas formas de organización, donde justamente el problema de la institucionalización está en el fondo de pensar la dinámica de la migración, donde el tema de la incorporación económica inmediata de estas gentes al sistema económico norteamericano es muy importante y tiene que garantizarse de manera institucional, y por eso también tanta digamos, preocupación institucional del status quo norteamericano, porque se organicen de la manera que sea, pero que se organicen. De pronto genera como resultados como los estamos viendo acá. Pero yo estaba pensando mucho, por ejemplo, en las dinámicas de los migrantes de Valle de Mezquital, que tienen como sistemas de migración muy organizados. Y ahí pensaba yo un poco en la reflexión de Nico sobre si esto sería una forma más o menos hegemónica de entender el tema de las migraciones a través de las redes, o realmente sucede así. Porque el tema de redes sociales, precisamente en la migración de la gente migrando para ir a Mezquital, está basada fundamentalmente en el tema de redes, es decir, empíricamente es un hecho que realmente constituyen un sistema de organización que permite que la migración ilegal tenga una formalidad impresionante. Literalmente te llevan desde la puerta de tu casa hasta la puerta de tu trabajo, sobre todo, si no mal recuerdo, Clearwater es así como la zona donde los migrantes de Izmiquilpan, los otomíes de Izmiquilpan están llegando masivamente, y eso es una organización, digamos, ya muy documentada y muy claramente definida. Incluso el paso sobre no recuerdo el puente que pasa por allá por Tamaulipas, está ya claramente definido, identificado. Por ahí pasan los camiones y ya llegan literalmente de la casa, la puerta de la casa a la puerta del trabajo. Y eso ha generado también, los estudios que se han hecho sobre migrantes otomíes en Clearwater ha pasado justamente por esta misma lógica de cómo hay organizaciones de otomíes que tienen que funcionar un poco bajo la lógica de lo subterráneo, pero la propia institucionalización norteamericana, la sociedad norteamericana, tampoco te permite ser tan subterráneo. Entonces tienes organizaciones que son entre medio formales e informales, pero que están funcionando para darle apoyo al migrante, y que funcionan sobre esta lógica del grupo primario que hablaba Mario, pero también sobre la lógica de esta organización doméstica que está muy arraigada entre los otomíes del Valle de Mezquital. Para cerrar la intervención y no distraerlos más, creo que es muy importante entender estas diferenciaciones. Este estudio tan minucioso creo que explica de manera ya globalmente, por supuesto, como comentaba en términos ya de la lectura compleja, explica bien las particularidades de la migración y los elementos generales que comparten como fenómeno de movimiento poblacional, pero también habla de las particularidades que me parece hay que reconocer en la investigación sociológica y o antropológica respecto de la naturaleza de las migraciones. Y por eso pensaba yo en el asunto de tratar de comprender un poquito mejor ese contexto histórico en el cual se da este tipo de movimiento poblacional, que es muy particular, que es muy concreto, y que además surge una necesidad muy específica de la economía norteamericana de desarrollar, urbanizar, proletarizar, digamos, también, pero también generar
una suerte de consolidación del flujo mercantil que permite el crecimiento urbano. Entonces eso explica muchas de las dinámicas también, creo, en la cual se mete, por ejemplo, la discusión sobre el papel del dinero en la mentalidad del polaco estadounidense, ¿no? Que es manejada de una lógica donde lo que lo explica es, sobre todo, según yo, no según los autores, según yo, es la, digamos, relativa abundancia circulante. Te genera una suerte de desapego en donde ya no estás por tratar de cuidar el dinero, sino está bien, o sea, ahí está, ¿no? Yo pago para que vengan mis amigos, mi novia, etcétera, no hay ningún problema. Entonces mi comportamiento respecto de eso pues, es desapego, que contrasta con la lógica, digamos, tradicional del polaco, de lo que no hay en Polonia en ese momento es circulante y te genera una actitud donde es más bien es receloso con el asunto del recurso. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en el migrante indocumentado, es muy interesante la dinámica del migrante indocumentado cuando llega a una sociedad de abundancia y circulante, porque pasa más o menos lo mismo. El migrante llega, si se establece bien, comienza a trabajar, comienza a recibir mucho dinero, porque es mucho dinero el que recibe, ¿no? Y en realidad tiene la posibilidad de distribuirlo. Estoy diciendo que se vuelva rico, estoy diciendo mucho dinero en comparación con el que consigue como jornalero, como obrero en su lugar natal. Entonces le da la oportunidad de desapegarse del tema y entonces le permite establecer compromisos económicos con la comunidad original que tienen que ver con el tema de los compromisos religiosos, sociales, políticos, le permite establecer compromisos personales, familiares con la mamá, el papá, los hermanos, le permite resolver su necesidad inmediata en Estados Unidos y dependiendo qué tanto le encuentre el modo, pues podrá hacer un ahorro o no, pero al final de cuentas siempre hay esta posibilidad de que pueda tener una mejor distribución de ese recurso. Entonces, creo que eso lo explica mucho el tema de la especificidad histórica del fenómeno, que en este caso es el tema de la migración. Pues decía que me iba a salir un poco de la dinámica de las intervenciones. Bueno, yo lo que quería decir es que efectivamente esta escuela de Chicago lo que más trató de hacer es de separarse de lo que estaban haciendo los positivistas y de decir, aquí estamos nosotros para leernos a cosas, para hacer lo que es. Ahora, claro que no se parecieron a lo que hizo Boas, la minuciosidad que tuvo de sus descripciones, pero Boas nunca estudió migrantes, Boas siempre estudió pueblos, pueblos indígenas, pueblos nativos americanos, como les dicen allá, ¿no? Lo que eso me trajo a mí como reflexión es ver que, por ejemplo, hay efectivamente otros tipos de migración y que sería muy interesante que pudiéramos tener estudios en ese aspecto. Por ejemplo, los refugiados políticos son migrantes, pero son otro tipo de migrantes. ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo es esa transición que tanto Snainesky tuvo y Thomas el cuidado de estudiar? Pero ¿en qué consiste esa transición? Yo tuve la oportunidad de estudiar una familia del grupo también de tamiles refugiados políticos en Suiza. Esas gentes tratan unánimemente y desde que son las 6 de la mañana hasta que son las 6 de la mañana del día siguiente de reproducir su cultura. Comen como deben de comer, se persignan como se deben de persignar, pero todo está hecho en función de cómo era su cultura. Y la cuidan de una manera que llega un momento en que uno se siente como si estuviera en Sri Lanka, en el país de ellos, ¿verdad? Porque desde que uno entra hay que quitarse los zapatos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, todas estas. Entonces creo que eso puede abrir también a más temas, ¿no? De gentes que tienen otros estatutos de migración y de cómo han sido. Pero claro que eso nos hace ver hasta qué punto la cultura es importante, ¿verdad? Que no nos podemos separar de ella, aunque nos vayamos a otro lugar, ¿no? Yo misma hice la experiencia de ser migrante, ¿verdad? En otro lugar. Y nunca, siempre fui, México
para toda la gente siempre fui México. Después de 25 años yo era México. Nunca se me vio de otra manera, ¿no? Entonces, y las gentes que estaban allá, que por ejemplo hay los migrantes que son estudiantes, eso también es una categoría muy especial porque no se comportan de la misma manera y además van a regresar a su país. Pero los migrantes que se van a quedar en otros países, por ejemplo nosotros mexicanos que yo contallé por allá, por aquellos lugares, asociación para reproducir bailes, para invitar gente que venga a ver los bailes, para, en fin, todos estos procesos de grupo primario y de asociaciones que envuelvan, que guarden, que preserven a esa cultura a la que, por lo menos en las primeras generaciones, no se va a producir. Pero a partir de la tercera o cuarta generación, ahí es donde empiezan los problemas. Porque ahí ya están más del otro lado, que de este lado ya no entienden este lado. Entonces, bueno, es nada más para decir que estos aspectos me parecían importantes. Otra reflexión que les quiero hacer es esta reflexión respecto a lo sociológico, lo antropológico, bueno, es una transmisión arbitraria, no le quiero dar mucha importancia, pero hay una cosa que tiene Estados Unidos y que no tienen los otros países. Estados Unidos es un país de migrantes, no es un país que tiene una cultura, y eso me parece que es un elemento muy importante a considerar, porque efectivamente los polacos llegan y en ese momento, en 1820, llegan a un lugar que no es como ahorita, sino que en ese momento Estados Unidos, pues la gente acaba de llegar en el siglo XIX, ¿verdad? Y empiezan a formar su ciudad, entonces tampoco es una sociedad muy estable culturalmente hablando. Yo pienso que eso también influye en los más aspectos sociológicos que se le dio al estudio, ¿no? Pero sí concuerdo con Nicolás en el aspecto metodológico, que efectivamente ahí sí estamos hablando de Perdón, sí, una anotación rapidísima sobre lo que comenta Cecilia. El tema del trasterrado que trabajó Sánchez Vázquez en varios de sus escritos sobre migración, no son temas de antropología ni nada, pero pasan por una suerte de antropología filosófica que está reflexionando sobre el tema del exiliado y la categoría de esta idea del trasterrado que no define lo mismo que el exiliado. Entonces ya luego interesante es darnos una vuelta por ahí, así rápido. Sí, digamos, me quedé pensando si es antropología, sociología. Yo creo que es algo distinto, ¿no? Es algo distinto porque, por ejemplo, y eso es algo que nos hizo falta reflexionar quizá ahora en las situaciones con nosotros, un poco con esto que decía Ana, además porque hay que ayudar a hacer la tarea de que va a ser el documento de este módulo. Era, por ejemplo, ¿qué debemos a esta escuela como aporte en términos de técnica, de método cualitativo? Que además sirva para que nosotros en las próximas materias de métodos cualitativos, en lugar de enseñar el diario de campo a la Malinowski, enseñes las entrevistas tipo Park y Burgess y esta gente, ¿no? O sea, digamos, y sí es como importante, hemos dicho, empezar como a encontrar materiales didácticos de etnografía socioantropológica. Entonces, yo sí creo que es como una etnografía distinta, porque pues uno lee esto y ve un libro que trae Ángela, ¿no? Life Corban dice eso, o sea, por más que pongan etnografía, no le veo lo mismo, ¿no? O sea, veo cosas distintas. Creo que sí tenemos que ver, porque además creo que también tanto la sociología como la antropología se está desplazando. Esto me recordó mucho Paris Saint-Germain en aquel examen que estuvimos parecido de la ENA, de una chava de la generación, años después se titula, hace lo mismo pero con cartas de los argentinos que se suicidan. Entonces era una tesis donde leíamos y las cartas eran: me voy porque tú, madre, nunca me apoyaste, te dije que eran cartas. Perdón uno que la leyó sin haber participado de eso. Quedó traumado. Pero se parecía mucho a esto, es decir, la carta empieza a hablar, los testimonios empiezan a hablar. Me acuerdo mucho cuando Luis vino,
con Boba, porque eran unos testimonios enormes, era así de este tipo de materiales nos han permitido ayudar a decir, a ver, córtale aquí al testimonio, lee la carta que leíste, trabájalas así, ¿no? O sea, yo creo que Sí lo ayudamos. pero bueno, creo que para eso también yo soy abogado de las entrevistas así. Sí, quedan 100 cuartillas que manejan son entrevistas, entonces la idea es, no, pues hay que meterlas. Entonces, yo creo que también un poco, sí, no es que sí, ya está por ejemplo, en términos de las técnicas y métodos que estamos viendo en esta escuela, que evidentemente también surgieron problemas de orden teórico que están interesantes, ¿no? El problema de la situación, el problema del sujeto, cómo se constituye, que también son importantes para pensar la sociología. Esa parte sí habría que, en nuevas situaciones, pensar en la técnica, ¿no? en el método, qué tipo de implementaciones hacen. Pero además, ahí hasta sorpresas te da la vida, ¿no? Uno piensa que los métodos cualitativos, que la antropología son suyos, pero yo a dos personas, por ejemplo, Redfield, yo creo que se trae los métodos de estos y no de Boas, Malinowski, o sea, yo creo que ellos tienen métodos cualitativos con ellos, ¿no? Por eso viene y hace lo que tiene que hacer aquí, ¿no? Claro, entonces es como muy interesante, ¿no? Yo, ¿saben esto de sociología y antropología? Me parece que en su época ellos eran sociólogos, porque ahí lo que los distinguía es que el antropólogo se iba a otro lugar, y ahí sí, lo que yo creo más destacaba era la cultura, las diferencias culturales. Pero visto desde ahora, yo pensaría que podemos ver muchos más puntos de contacto, ¿no? Entre tanto esa escuela como la de Boas. También habrá obviamente diferencias, pero se pueden ver también esta intención de comprender al otro, ¿no? Casi la última parte, bueno, la última parte del capítulo es que el americano que no sé aquí no lo va a comprender si no entiende la experiencia por la que han pasado los inmigrantes. Yo diría que visto desde ahora nosotros podemos entrar más cosas y también desde los intereses, ¿no? Disciplina, de cómo hay muchas cosas en común, aunque se hayan ido en ese momento a cosas que eran tan diferentes, ¿no? que eran dos disciplinas y que ahorita pues ya no sería tan relevante la diferencia. Otra cosa que quería mencionar es que la última parte es un discurso así sobre la necesidad de que se hagan americanos, porque eso no va a pasar porque se destruyan las instituciones que ellos están creando y les impongan estos trabajadores, sino más bien que es por ahí, de lo que ellos están creando, pero fortalecerlas, dice, y aprovechar su ánimo cooperativo y crear, bueno, una propuesta que a mí me hacía pensar también en la intención de mexicanizar al indígena aquí, que había en cierto momento. Yo no sé si hay relación, pero hace poco hubo un encuentro aquí de estudiosos de los pragmatistas, de Dewey y de James, sobre todo de Dewey. Resulta que él influye en el proyecto ese de Carapan, que yo no sé muy bien de qué trató, pero pensaba si habría alguna de Carapan y Sainz. Claro, José Sainz, no sé cuál es exactamente, ¿no? Pero habría que ver qué relación había con esto, pues este momento también es el 40, ¿no? Nacionalizar, no sé si habría alguna relación, ¿no? Tendríamos también encontrar otra. O sea, la antropología aquí, a lo mejor, no sé, quizá hubo una cierta más influencia de este lado por Dewey, parece, que, aunque también hubo de Boas, pero bueno, podríamos encontrar quizá esta vertiente aquí como la versión mexicana de algo parecido, ¿no? La misma experiencia de esta otra cultura y de crear una cultura nacional. Pero además como aportación, ¿no? O sea, el proyecto Carapa, el proyecto Carapa, que es en el auge del indigenismo mexicano, donde se
bueno, no esquela porque es Moisés Sáenz, ¿no? Que es previo. Y entonces lo que planteaba Moisés Sáenz era que el espacio de la escuela, y es ahí donde surge la idea del profesor, del maestro, como el que es el encargado del cambio social, es decir, él es el que va a llevar y va en torno a él se va a organizar como toda la transformación de ese entorno. Entonces iban interdisciplinarios, un agrónomo, un médico, un maestro, desde una institución oficial, tipo Fuentini, y entonces uno ve las narraciones de Moisés Sáenz, y entonces, bueno, la escuela es el espacio en donde la comunidad, por ejemplo, va a ir a las asambleas, en donde se va a organizar, ¿no? Y desde ahí el maestro va a ser el facilitador de este mundo tradicional al mundo moderno, porque es el que conoce la lógica, ¿no? De la burocracia, de la institución, es decir, que va a ser una especie de gestor todo el tiempo. Entonces ahí es como una idealización del espacio de la escuela, de la figura del profesor, y esa es la instancia, entonces es la institución transformadora para que sea mexicano, es decir, para esta transformación del indio, ¿no? Hacia el mexicano, digamos, ¿no? Heredado de la idea de mestizaje y demás. Entonces, bueno, ese es el plan. Lo que se desató después, bueno, la historia de grano del indigenismo, pero digamos, en el fondo eso es, y por eso tiene la institución del Estado ahí una presencia muy fuerte, o sea, es el punto, diseña las políticas concretas, ¿no? Para cómo funciona esa. Y explica mucho también el poder que van a tener los profesores, por ejemplo, en las zonas indígenas, en las zonas rurales, aún con educación multilingüe, etc. Si no lo ves esa parte, no entendería aplicar qué es tanto arraigo, ¿no? Lo que decía Araceli, el ejemplo, ¿no? Tanto de ¿cómo se llama el estudioso en Oaxaca? Maldonado, ¿no? O sea, es decir, cómo hay zonas en donde también se va a fundir y va a ser una especie, no va a operar el modelo, pero también la lógica de la escuela en esas comunidades, porque sigue sí, efectivamente siendo el centro rector de la vida comunitaria. Entonces eso va a ser interesante. Es una parte de la historia indígena. Bueno, pues. Yo nada más, corríjanme si estoy en un error, pero yo estoy convencida que era el Proyecto Histórico de México desde los primeros antropólogos. Yo he estado leyendo últimamente a los que están antes de Aguirre Beltrán, y ese era el proyecto. El indígena lo vamos a hacer mexicano, porque no es mexicano, lo vamos a hacer mexicano. Sí, Moisés Sánchez previo a Gabio. No, en el 17 es para el Molina Enríquez es el primero. El que gesta esto es Molina Enríquez. Que es previo a Gabio, después viene Gabio y después viene Moisés Sáenz. El hijo predilecto de Bogas. Gabio. Y así va en ese orden. Entonces el proyecto Caracas. Entonces fue antes de Molina Enríquez, luego viene Gabio y luego pues viene Moisés entonces Sáenz. probablemente que de ahí salieron este proyecto. Antes de Aguirre Beltrán. Sí, bueno, Aguirre Beltrán. Bueno, entonces, otras organizaciones estuvo bastante buena la plática. Oye, Nico, yo tengo una pregunta. ¿Los inmigrantes polacos son protestantes? Son católicos, Polonia es católica, completamente católica. Es que, bueno, a mí me llama la atención porque yo no estoy así muy familiarizado con ese texto, pero así escuchándolo, primeramente estaba pensando en el proceso de la modernidad, ¿no? Que está, por ejemplo, el fenómeno de la inmigración, simplemente se subsana y crea la institución, por ejemplo, la institución para cohesionar a esos que están llegando nuevos, ¿no? Yo así lo veo, pues veo la iglesia, esa es la principal, ¿no? Luego veo que también en los espacios donde estudian, los están metiendo otra vez hacia la dinámica económica, ¿no? Porque rápidamente entran ahí, dice que hacen hasta política y hablan de varias cosas y se sacan una cohesión, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es pues es sociológico eso, ¿no? Pero también pienso que es antropológico porque yo veo en el caso de, nosotros hemos leído a Stan Rhodes y yo claramente veo ahí el fenómeno de la alteridad, ¿no? Por ejemplo, las personas que llegan de Polonia, llegan a Estados Unidos, pues se encuentran con otras personas, ¿no? Que son diferentes a ellos y a su cultura. Entonces en ese momento ellos comienzan a ver a ellos, pero se comienzan a conocer ellos, ¿no? Porque ese es el fenómeno, digo, pues yo no soy muy familiarizado, pero pues a mí a la primera vista me saltó eso.
Y eso si esa institución, iglesia, lo haga muy protestante, ¿no? Bueno, pensamos Pero seguramente que son como más ortodoxos, deben ser. o sea que los problemas. Ajá. No, porque no son católicos. Pero estamos diciendo, los grupos problemáticos son irlandeses, italianos, polacos, ¿no? En realidad los protestantes casi no aparecen como problemáticos. Ese podría ser un hilo de reflexión, ¿no? Las migraciones católicas, es decir, O sea, en su en cultura está diferencia de cómo se catolicismo. dieron las migraciones protestantes en Estados Unidos. Ahora lo digo, hasta ahorita, estamos diciendo, España, los polacos, No, yo por ejemplo, Neil Anderson hace después un estudio precisamente sobre las poblaciones mormonas, cómo se establecen en Estados Unidos a partir del cambio. Sí, después de la tiene una ciudad, ¿no? Utah, se llama Utah. Ay, lo de soy Son diciendo. Bueno, sobre este asunto de la religión, a mí me pareció muy interesante, y ahorita que tú lo mencionas, esto de, bueno, ¿qué son? Porque parecen muy cohesionados, parecen efectivamente más conservadores y como de más fervor religioso. Pero justo los autores dicen, este papel que tiene la iglesia en Estados Unidos no es el mismo papel que tiene en Polonia. O sea, esa fuerza la toma porque hay ausencia de un espacio colectivo que lo unifique, ¿no? Habría que ver en su propio contexto y a lo mejor hacer esa comparación de todos los espacios y funciones que suple la iglesia, ¿no? Porque ahí no hay familia cercana, no hay comunidad en cuanto a vecinos, ¿no? Entonces la iglesia se conforma en ese aglutinador de un montón de actividades intelectuales, académicas, religiosas, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, no perder de vista que es como una función muy situada, ¿no? Muy estratégica. Una situación así, yo creo que los protestantes están rápidamente, ¿no? O sea, yo no sé si la iglesia católica, esta idea que tú tienes de que pretende ser grupo primario, grupo universal, se vengan a la misa, ¿no? Los protestantes son como más primarios, si vengan a la comunidad, vengan aquí, estamos nosotros, entonces, no sé si hubo mucho cambio religioso. fíjense cómo se parecían a los irlandeses y a los italianos, que son católicos. O sea, a lo mejor sí hay una diferencia ahí entre migrantes protestantes y católicos. Entonces, habría que ver. Tiene que ver con las redes, cómo operan las redes, o sea, cómo operan las redes, los irlandeses, los Entonces, la italianos, iglesia por ejemplo, otros, los alemanes, los rusos, las redes operan en esta forma. Pero además justo las religiones que tienden más a la cohesión y a la comunidad no son precisamente las protestantes, son las católicas. Es decir, generar espacios alternos a la iglesia, de comunión, de encuentro, a través de la fiesta, a través de los padrinazgos, de los compadrazgos, etcétera, son los católicos, no necesariamente los protestantes, aunque pueden a nuestros ojos resultar mucho más fervorosos e intensos, ¿no? Sobre todo algunas denominaciones, pentecostesas, qué sé yo, pero fuera del espacio de predicación, o sea, se diluye mucho, no hay otro espacio que no sea ese de encuentro, de comunidad, eso es lo que he podido ver, por ejemplo, en las comunidades indígenas, justo ese es el problema, ¿no? Que cuando entran estas comunidades en muchos otros espacios de colectividad se fracturan, ¿no? Porque se convierte solo el espacio en la predicación y nada más, los padrinazgos, otros espacios. Las fiestas y sobre todo los compadrazgos, esas redes de compadrazgos se fracturan. A ver, haciendo como una acotación, por ejemplo, eso que dice de la función de la religión en las comunidades campesinas o indigenistas, o en las poblaciones indígenas más bien, si cuando llega otra religión, al contrario, lo que crea es como conflictos porque esa población que ya procesa otra fe, ya entonces ya no le entra el fuego de la comunidad
formalidad, de hacer la fiesta, coger para el vestido de la novia, etc. Y sí crea como un rompimiento, ¿no? Pero entre ellos sí se crea como un espacio de, o sea, al final de cuentas la religión pues sí una al pueblo. Y el símbolo, ¿no? Pues el símbolo de la religión, por ejemplo de la iglesia, simplemente ya está dándole sentido porque muchos de ellos mencionaron que llegaban a Estados Unidos sin sentido, ¿no? Y en este caso pues les da sentido. Bueno. Pero quizás sí la diferencia, volvemos como al contexto norteamericano, o sea, no va a ser lo mismo, por ejemplo, hacer un análisis en Utah que ahorita, o sea, desde dónde se va a pelear, dice las elecciones, ¿no? Que es en Estados Unidos, o sea, estados que son claramente conservadores porque su fundación es, por ejemplo, mormón, es decir, Utah, hay partes de la zona central de Estados Unidos en donde ahí los demócratas no ganan y viceversa, ¿no? Entonces creo que la particularidad sí tendría que ver otra vez en el contexto de las ciudades, de las grandes ciudades americanas, ¿no? Sobre todo de esta parte del noreste, ¿no? Es decir, ciudades como Chicago, Nueva York, Washington, ¿no? Filadelfia, en donde sí se da esta diversidad de grupos, ¿no? Las migraciones. Y entonces ahí lo que habría que averiguar es si hay trabajo, ¿no? Que puedan documentar cómo en el mismo espacio, cómo se dio, por ejemplo, la migración de una comunidad alemana o rusa en comparación con inclusive hasta los irlandeses, los italianos y en este caso los polacos. O hay trabajos ahora en conocer casi casi de los puertorriqueños, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor ahí sí podría, como para dimensionar que en esos espacios cómo se reajusta la cuestión, ¿no? O el papel que juega la religión en la institución. Pero si nos vamos a los otros estados clásicos, a los que de verdad se fundaron por puros mormones, pues ahí sí ya la diferencia va a ser, y estados sumamente conservadores, ¿no? Ahí sí donde el control, digamos, social del origen, por ejemplo, es muy fuerte. Entonces, cerramos síntesis. Entonces la síntesis es que les gusta mucho la teoría humana. Lo teórico y discutir sobre los protestantes, sobre la técnica que está detrás. No porque tengamos esa obsesión, sino porque yo creo que sí sería. Nos propusimos un producto y que sería un producto también un manual de demografía sociopatológico o algo, con indicaciones o líneas, etc. Entonces, y la encargada va a ser que no se ha sumado nadie.